Toda la gloria y toda la honra sean dadas a nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Que Dios bendiga a todos mis amados hermanos y amigos que siempre están en sintonía a través de esta 91.1, gloria al Señor, y los hermanos que también están y se conectarán más adelante en línea y lo que les llegará más tarde. Que Dios los bendiga a todos de una manera muy especial. Pues damos gracias a Dios en esta mañana por su grande amor y por su misericordia, porque nos ha permitido estar una vez más en este lugar, no siendo digno ni merecedor de esto. Dios ha permitido que esté aquí. A Él sea la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque no soy nada, simplemente instrumento. Gusano soy, Señor, y no hombre. Gracias, Señor, por este espacio, Padre. Arrójanos conocimiento, Señor, que podamos aprender cada día más de tu palabra. Que podamos, Señor, seguir enseñando y aprendiendo de ti. Pero siervo inútil soy, aun cuando hago lo que tengo que hacer, que tú me envíes a hacer. Soy siervo inútil, nada soy, Señor. A ti sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Gracias, Dios Todopoderoso. En esta mañana vamos a tratar un tema muy conocido por todos, o por muchos, podría yo ser en este caso. Y a los que no les había llegado este tema, a mí me place repetirlo una y otra vez, porque cada vez que me toca repetir este tema, siempre me encuentro con algo nuevo, con algo que me deja sorprendido, porque eso es lo que hace Dios, nos enseña. Aún así, siendo uno el instrumento para enseñar, Dios nos enseña. Es como que su palabra tiene una renovación o trae algo más, como le llaman muchos códigos y hasta dimensiones, como le dicen, donde Dios mete a uno. Uno aprende cada día más, aún así con la misma Biblia en la mano. Gloria a nuestro Dios. Puedes leer el mismo versículo una y otra vez, siempre aparece algo, algún desarrollo nuevo que aparece allí. Gloria a nuestro Dios. Pues en este caso vamos a repetir un estudio muy conocido, muy bendito sea nuestro Dios, que es señales antes del fin. Gloria a nuestro Dios. Y esto es basado en Mateo 24. Señales antes del fin. Gloria a nuestro Dios. Y para esto vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezando desde el primer versículo de Mateo 24, donde está basado. Como dije, ya muchas personas conocen esto, pero yo siempre me encuentro con algo nuevo que quiero compartir. Gloria a nuestro Dios. La letra dice de la siguiente manera. Gloria al Señor. Esperando que tengan sus Biblias. Algunos la tienen, algunos solo escuchan de acá, que también es muy bueno. Dice: cuando Jesús salió del templo se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, gloria a Dios, dinos, gloria al Eterno para siempre, ¿cuándo serán estas cosas? Gloria a Dios. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primera señal de todas estas señales, primera señal, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Una tremenda señal para tremenda pregunta.
Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Señales, ¿cuáles son las señales, las indicaciones que nos van a decir el retorno de Cristo y del fin del siglo? ¿Y cuándo serán estas cosas? Es obvio que estas cosas no sucedieron en el tiempo de los que preguntaron. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús responde con una gran prudencia, pero extremada y fuera del conocimiento de los hombres en sabiduría. Jesús 2000 y algo de años atrás les habló de esta fecha. Jesús está hablando de los años que empezó todo esto hasta la fecha de hoy, 17 del 2021, 17 de septiembre de 2021. Jesús habló un futuro que ellos no iban a ver. No les tocó a ellos las sazones de los tiempos de la actualidad. Nos tocó a nosotros. Pero Jesús como quiera les responde, aunque no era para el tiempo de ellos. Pero lo bueno de este caso es que se escribió y es lo que estamos tratando ahora. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, mirad que nadie os engañe. Primer orden de la respuesta de Jesús, mirad que nadie os engañe. Engaño. Muchas personas detrás del engaño. Muchos engañadores. Ahora, ¿por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Personas que se van a dejar guiar por estos falsos líderes, falsos maestros, falsos profetas que engañarán a muchas personas, pero este tipo de engaño no es un engaño para que simplemente les siga. No funciona así. Hay engaños que es para mantenerte en silencio ante algo o para que hables algo. Hay engaños que también son para muerte. Gloria al Eterno para siempre. Engaños que conducen a la muerte. Tenemos aquí la primera persona de estos grandes engaños, un señor llamado David Koresh, pero nació con el nombre de Vernon Wayne Howell. Nació en el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas, Estados Unidos. Fallecimiento 19 de abril del 1993, a los 33 años. Él se hacía pasar o llamar el Cristo, diciendo inclusive que todo lo que dice la Biblia lo decía de él. Esto fue en Waco, Texas, Estados Unidos. Causa de muerte, herida con arma de fuego. Este señor increíble, 33 años de edad, su fallecimiento, se hacía pasar por Cristo de la época. Para el 1993 tuvo que el FBI intervenir en este caso. Fue uno de los casos más conocidos y más mencionado en el mundo evangélico. David Koresh, aquí tengo su foto. Se hizo pasar por Cristo, pero no por cualquier Cristo. Y esto trajo grandes consecuencias. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Llevó a un sinnúmero de personas a la muerte. Gloria a nuestro Dios. Él se artilló, tenía una artillería pesada, tenía muchas armas, tenían tabacos, tenían de todo. Gloria a nuestro Dios. Inclusive se comentó que habían abusos sexuales de parte de él ahí en este lugar donde ellos apartaron en un pequeño condado llamado Waco, allí en Texas. Y este señor, la gente lo adoraba, es decir, los que le seguían, lo amaban, pero mira, como que si fuera el mismo Cristo. Porque él decía tener cierto tipo de poderes y ciertas cosas que él podía dominar, y todo lo que decía la Biblia de Jesucristo lo decía sobre él, que él había vuelto para llevarse a su gente. Increíble. Y se llevó a muchos
con Él. Gloria a nuestro Dios para siempre. Ese es el primero de lo que el mismo Jesús dijo, que para un futuro, para este tiempo, para nuestra época, se iban a levantar muchos diciendo: yo soy el Cristo. Es increíble. Eso mismo dijo Él con exactitud. Yo soy el Cristo que habla la Biblia. No lo dijo diferente. Es lo que me impactó, porque le daba seguimiento en aquel entonces a este tema. Lo dijo así mismo: yo soy el Cristo. Digo, vaya sorpresa. Exactamente como el mismo Cristo Jesús lo dijo, que iban a llegar muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y engañó a muchos. Dios te bendiga, caridad. Wow, Dios mío. Gloria al Señor. Mirad que nadie os engañe. Primera señal. No es el único. Se han levantado muchos, pero este se llevó muchos con él. Murió mucha gente. Si me pongo a mencionarlos todos, gloria al Señor, son muchas las personas que se levantaron como un falso Cristo. Pero también en Jonestown ocurrió un suicidio masivo. Bendito sea el Eterno para siempre. Gloria al Señor. Donde aparece un señor también que cometió un homicidio. Algunos creen que es suicidio, pero según lo que ellos dicen, fue un suicidio. Veamos qué dice por acá. Dijo él: acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Después de escuchar estas palabras de boca del pastor evangélico estadounidense Jim Jones, 918 personas perdieron la vida. Oye la fecha: 18 de noviembre de 1978, en un remoto lugar de Guyana, en el noroeste de América del Sur. El mayor suicidio colectivo de la historia, lo calificaron los medios que cubrieron la tragedia. Esto fue Jim Jones en el 1978. La gente le seguía porque también él decía tener poderes y se atribuía ser el Cristo de la época, según algunos estudiosos. Gloria a nuestro Dios. Pero, ¿cómo muere esta gente? Que es la parte sospechosa del asunto. Simplemente se cree que se envenenaron porque él dio la orden, dijo: ya, acabemos con esto ya. Es decir, vámonos ya para el cielo, buscando la forma de cómo llegar a su reino, según él dio a entender, y dijo: acabemos ya con esta agonía. Y se envenenaron. Gloria a nuestro Dios. John decía que la muerte solo era el tránsito a otro nivel. O sea, le explicaba a la gente: si nos morimos o nos envenenamos, eso solamente es el tránsito a una mejor vida, a un mejor nivel. O sea que suicidarse no era nada. Por lo que la gente le siguió los pasos como gran líder, como Cristo, y se suicidaron. ¿Cómo? Consumieron cianuro. Y cianuro es extremadamente tóxico. Pero esto no es lo que me sorprende, sino que muchos medios dijeron que la causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza que le encontraron a todos los que estaban allí. Entonces esto fue la parte más sospechosa, porque se dice que se envenenaron con cianuro, pero ¿por qué tenían un disparo en la cabeza? Cada uno, tantas personas, tanta gente. Gloria a nuestro Dios, 918 personas. Entonces, esto no es que se envenenaron simplemente tomando cianuro, sino que tenían un disparo en la cabeza. Otro personaje más que dijo: ya que acabemos con esto. Es decir, vamos a morirnos y así nos vamos para el cielo, porque morirse no es más que un paso más hacia el otro lado. Y allí estaremos felices. Esto era lo que les vendía a la gente. De modo que, a medida que han ido pasando los años, se han levantado muchas otras personas diciendo que son el Cristo. Muchas personas, pero estos dos casos en particular
era que yo quería mencionar por causa de que trajeron muertes y muertes masivas. Que Dios nos ayude en esta época. No fue un suicidio masivo. A mí me parece que fue homicidio lo que pasó aquí. Porque si se envenenaron, entonces ya simplemente bastaba, se envenenaron, murieron y ya. Pero ¿por qué había una bala, un disparo en la cabeza de cada uno? Bueno, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Jesús lo dijo: vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es la primer señal que da el mismo Cristo a la gran pregunta que también se hizo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora viene, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas son de las señales de su venida. Señales que indican que Cristo viene. Respuesta de Jesús: mirad que nadie os engañe. Nosotros que portamos, tenemos la Biblia en la mano, que estamos leyendo con conocimiento. Tenemos que tratar de no ser ingenuos cuando aparezcan líderes, atribuyéndose inclusive poderes y haciendo hasta demostraciones, como han aparecido muchos, haciendo falsas señales. Algunos líderes haciendo falsas sanidades. Gentes ya sanas que utilizan para fingir como que se sanaron, simplemente para hacer un espectáculo público, que la gente se emocione y brinque de emoción y diga, wow, pasó. A veces son montajes que hacen para poder engañar a la gente. Son muchos los falsos líderes que hay. Gloria a nuestro Dios para siempre. Tenemos que cuidarnos de esto y no ser ingenuos para que alguien nos engañe así por así. Que Dios nos ayude a llegar. Sigo leyendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, no a todos. Y estos dos no son los únicos, pero me gustó mencionar a estos dos, porque dejaron historia. Gloria al Señor. Cualquier persona que quiera más detalle de ellos, podemos hacer esto fuera de este estudio. Vamos a ver qué más dice. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Otra señal. Guerras y rumores de guerras. No creo que haya mucho que explicar. Guerras y rumores de guerras. Gloria a nuestro Dios para siempre. Pero vamos a mencionar en particular, gloria a nuestro Dios, la Primera Guerra Mundial. Hay muchas guerras y muchos rumores de guerras. Ahora mismo hay muchos rumores de guerras, que si estas estallan, se van a dar terrible. Porque esta vez no van a ser con una simple bomba sencilla. Son bombas de destrucción masiva, es decir, mucha gente. Pero de todas las guerras, la Primera Guerra Mundial, al igual que la segunda, me llamó la atención por causa de la gran cantidad de muertos que hubo en ellas. Gloria a nuestro Dios, que Dios nos ayude. Los cálculos más pesimistas hablan de 31 millones de muertos en la primera, en tan solo 4 años. Una cifra completamente escalofriante. Oye, es una cifra terrible. 31 millones de... Oye, esto es mucha gente. No se sabe cuántos países de un golpe. Si hacemos el cálculo en combinación, por ejemplo, República Dominicana, que tenemos unos 11 millones de personas, ¿cuántas repúblicas dominicanas murieron allí? O sea que el enemigo no está jugando. El enemigo te tiene una guerra, hace una guerra para que muera alguien. Gloria a nuestro Dios. Y serán engañados aún hasta los escogidos, dice mi hermana Caridad, es así. Hasta los elegidos por ingenuos. Que Dios nos ayude. Sigo aquí.
Los cálculos más pesimistas, esto es mucho muerto. 31 millones de personas. Una cifra escalofriante que siguió creciendo sin compasión hasta que entró en vigor la paz a las 11 horas del 11 de noviembre del 1918. Ahí fue donde fue el cese al fuego. Gloria a nuestro Dios. Pero todavía años después, había gente en los montes escondida que creía que la guerra no había terminado y había terminado hace tiempo. Estas son las consecuencias de una guerra. Y si tú le preguntas a algunos de ellos por qué, nadie sabrá decirte a ciencia cierta por qué fue la guerra. Gloria a nuestro Dios. Y cuando llegamos al fondo del asunto, una guerra por tonterías prácticamente, que trajo tantos millones de personas. Esta fue la primera guerra mundial. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios para siempre. Dije aquí, la contabilización de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de numerosos estudios. No hay ciencia cierta, son estimados que se dan, que normalmente ofrecen estimaciones entre 50 y 60 millones de personas, que es muchos muertos también. Esto es extremadamente fuerte, son muchos los muertos. Hasta más de 100 millones según algunos cálculos pesimistas, optimistas y cuantas cosas que llevan a la gente a creer y a entender, y con mucha razón, de que no hay una cifra exacta de los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Eso es mucha gente. Entonces, no puede ser sorpresa de que para la actualidad se esté hablando de reducción de población, porque el objetivo de que aparezca mucha gente diciendo yo soy el Cristo, esto trae por consecuencia reducción de población, porque muere mucha gente. A mí a veces me parece que estos números que dan son completamente, como dicen los estudiosos, fallidos, que estoy leyendo de estudiosos acá. Son contabilidades fallidas porque no se sabe. Son mucha la gente que muere y se pudre, increíble, en el trayecto de esa guerra, porque no da tiempo recogerlos y enterrarlos, porque es muerte masiva. Entonces lo que dan es un estimado aproximado a lo que pudo haber sido la realidad en cuanto a su conteo. Y no está de más resaltar también los más de 6 millones de judíos y entre otras naciones que murieron en las manos de Hitler. Y todo esto Jesús lo anunció. No voy a mencionar mucho o meterme demasiado en lo que es el conflicto talibán. Será en otra ocasión que estaremos dando, me parece que estudios sobre esto. Esto pertenece a otra clase. Las guerras traen mucha muerte. Gloria a nuestro Dios para siempre. Y Jesús habló de todo esto en su tiempo. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Dice mi hermana Rafaelita, varón, estamos viviendo tiempos finales. La profecía se cumple y los seres humanos no lo creen. Es así. Los seres humanos no quieren creer que estamos en los tiempos finales. Y mira qué tiempo hace que Jesús habló de esto a sus discípulos que se le acercan porque quieren saber qué va a pasar en el futuro, quieren conocer lo que viene. Esa es una de las intenciones de los discípulos y tenían razón. Yo habría hecho tal vez la misma pregunta. Dios te bendiga, Pastora Luisa. Gloria al Señor para siempre. Sigo por acá. Porque se levantará nación contra nación. Primero oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por más grande que sea la guerra, no es el fin. Ya vieron lo que pasó, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que son señales.
Y Jesús les dijo, aún no es el fin. Luego dice en el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya lo vemos. Los países que se levantan en contra de Israel, aunque existen Naciones Unidas como quiera, hay nación contra nación. Dice también aquí, habrá pestes. Creo que no hay mucho que explicar aquí. Habrá pestes. Gloria a nuestro Dios. ¿Qué pudiéramos decir? Pero vamos a hablar un poquitito de todo esto. La gripe rusa. Se le llamó gripe rusa porque allí se reportó el primer caso. Y fue en el 1889. Primer caso, mucho antes de que la ciencia de la virología hubiera sido concebida. La gripe rusa se extendió rápidamente por Europa y llegó después a América del Norte y América Latina. Primer caso pandémico. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Creo que no hay mucho que decir en cuanto a las pestes y cuántas cosas han surgido en la actualidad. La peste negra y cuántas cosas han sucedido en nuestra época. Y por último, no hay mucho que decir, que yo no esperaba que nos iba a tocar a nosotros ver esta pandemia que sabemos ya que es el COVID-19, coronavirus también conocido. Ha habido muchas pestes a través de los años y Jesús le dijo esto como otra señal a sus discípulos que pidieron que cuál sería la señal de su venida y del fin del siglo. Primero, que nadie los engañe. Falsos cristos. Gloria a nuestro Dios. Guerras. Rumores de guerras. Nación contra nación. Reino contra reino. Estas son las señales de que habló Cristo diciendo que su venida está cerca. O sea que nosotros, esta generación, está viendo todo esto, porque esta es una generación y somos nosotros. Estamos sobre las señales que indican que Cristo está cerca a las puertas. Gloria al Señor para siempre. Que Dios nos ayude a entenderlo, porque ya lo sabemos. Dice también, habrá hambres, otra señal. Hambres. Lugares en la tierra, vamos a poner a África de ejemplo, donde por causa de la gran sequía no tienen comida. La tierra completamente árida. No pueden sembrar. Hay lugares en África que no tienen agua. Vi un reportaje, un niño caminando kilómetros para ver si traía agua. He visto también naciones que han llevado proyectos de agua, inclusive de rocío, para llenar un recipiente para que la gente se abastezca de agua, porque no tienen agua. Muchos lugares, no un lugar, sino muchos lugares que no tienen agua. Entonces, si no hay agua, no hay alimento, y por esto trae mucha hambre. Observe esta señal. Dice hambres, no dice hambre. Al decir hambres, quiere decir que hay muchos tipos de hambres, no una hambre. Es obvio que cuando una persona tiene hambre, nunca dice yo tengo hambres. Y si lo dijera, es porque tiene muchos tipos de hambres. Gloria a nuestro Dios. Hambre también por lugares que llueve demasiado. Tremenda y gran señal. Podemos ver en las noticias cómo llueve, las inundaciones por causa de ciclones, por causa de que no deja de llover. Uno tiene hambre porque no puede sembrar, no hay agua. Y otros
porque tienen demasiado agua. La tierra se daña, no le da tiempo a que los frutos crezcan, y esto ocasiona mucha hambre. Tienen agua, pero no pueden sembrar, no pueden producir comida. También hay hambre por la autenticidad de la palabra de Dios, y esta es la hambre más peligrosa que la de no tener comida porque no hay agua, y no tener comida porque hay demasiado agua. El hambre de la palabra de Dios, que es lo número 3 que quiero mencionar, está escaseando la autenticidad de la palabra. Aunque tú ves que se está predicando mucho, hay lugares donde la palabra de Dios no llega. Aquí tenemos sobrepoblación de prédica, gente que están yendo a los hospitales, las hay, a las cárceles, a los diferentes lugares, con megáfonos en las calles. Pero hay lugares que esto no puede suceder. El que lo hace muere o va a la cárcel. Entonces hay hambre por la palabra de Dios, y esta hambre es más peligrosa que la de comida. Y esta es otra y gran señal de la que pidieron los discípulos, que les respondió Jesús: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Aquí está una de las señales y más peligrosas: hambres. Gloria a nuestro Dios para siempre. Tremenda y gran señal. Dice mi hermano Jonathan Alex: Dios no miente. Todo lo que Dios dice es real, porque Él conoce el presente, pasado y futuro. Él lo dijo porque ya lo había visto. Es cierto, la palabra está escasa, varón de Dios. Así mismo es, mi hermano Jonathan, la palabra escasea. La palabra está llegando a la gente con dificultad, y donde puede llegar inclusive, el mundo se está preparando para cambios bíblicos. Tienes que estudiar la Biblia ahora, porque hay cambios bíblicos que se están experimentando. Quieren desaparecer algunas Biblias, quieren desaparecer algunas ideologías bíblicas. El hambre a la palabra de Dios cada vez más crece, y es el hambre más peligrosa que toda la humanidad pudiera experimentar. Tremenda y gran señal esta que tenemos de hambres. Seguimos adelante. Y terremotos en diferentes lugares. Otra gran señal que indica que la venida de Cristo está cerca. Terremotos en diferentes lugares. Debería mencionarlos, son muchos. Diferentes lugares. Tenemos uno reciente aquí en Haití. Y no se van a detener. La tierra titubea. La tierra tiene hendiduras. En otras palabras, la tierra está partida, está cuarteada. La tierra está temblando mucho. Todos los días tiembla. A una magnitud que no es necesario anunciarlo, pero tiembla todos los días. Según algunos estudiosos que me llegan informaciones, bendito sea el Eterno para siempre. Si no tiembla aquí, tiembla en otros lugares. También están sucediendo muchos socavones. Un socavón no es más que cuando en algunos lugares corre río subterráneo y la parte de arriba es tierra normal, una tierra sencilla, y el río que le corre subterráneamente. Con el tiempo, este río destruye la parte de la tierra de arriba y esta tierra se hunde. Aquí tenemos lugares en los campos donde tú haces un hoyo y no tienes que picar ninguna piedra. Estos lugares están propensos a que le suceda un socavón, o sea, que la tierra se hunda en ese lugar por causa de la extrema humedad. No ha sucedido, y esperemos que nunca en nuestra tierra suceda. Por eso, una y otra gran señal también
por causa de los terremotos, hace que la tierra se hunda donde no hay piedra. Especialmente, vuelvo y repito, cuando les corre un río subterráneo. Nosotros de este lado tenemos al Brujuela, río subterráneo, y donde quiera que la tierra no tenga piedra sólida, que Dios nos ayude a todos, un socavón puede suceder. Gloria a nuestro Dios. Entonces, a todas estas señales que acabamos de mencionar, Jesús dice lo siguiente, impactante: y todo esto será principio de dolores. Que Dios nos ayude a todos. Vimos aquí un micro resumen de lo que está pasando. Micro, porque son muchos los falsos profetas, falsos maestros, que son parte de las señales, falsos líderes también, gente que se ha hecho llamar Cristo y han engañado a muchos. Nación contra nación, guerras, rumores de guerras, reino contra reino. Hablamos brevemente de las pestes, son demasiadas. Hablamos de los tipos de hambres. Ya explicamos también por qué aparece hambres y no hambre. Terremotos en diferentes lugares, mencionamos los socavones por causa de los terremotos, y en los lugares como nosotros, ríos subterráneos. Jesús le llama a todo esto principio de dolores. Si todo lo que está sucediendo, tantos millones de muertos en las guerras, tantos millones de muertos por causa de las pestes, la incertidumbre de reino contra reino, tanta gente que muere de hambre en el planeta, increíble. Otra gran señal, esta es la que más me impacta: hambres. Ha muerto mucha gente y se ha ido mucha gente también al infierno con hambre de la palabra de Dios, que no se le haya, aleluya, Dios mío, predicado como es, tal y como nos dice la palabra, que se les ha engañado y se le ha vendido otra cosa, diciendo: este es tu Dios. El mundo de los idólatras que conducen a la gente al infierno. Los religiosos que le venden a la gente diciéndole: adora este cuadro, esta imagen, ese te va a ayudar a resolver tal o cual problema. Esta gente va donde los brujos porque tiene hambre de la palabra de Dios. Por eso acuden a donde esos curiosos tienen hambre de la palabra. De todas estas señales que menciona Jesús, esta me impacta a mí más, porque hay mucha hambre en gran manera. Gloria a nuestro Dios. Y todo esto, Jesús dice, será principio de dolores. Entonces, a mí me parece que tenemos que luchar por irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Porque si lo que estamos viviendo hoy, que nacemos en medio de todas estas señales, porque están pendientes, estas señales corren, y como que no hemos adaptado a ellas, ver estas señales y como que no es nada. El entretenimiento nos ciega. Gloria al Señor, nos deja ciego. Todo esto será principio de dolores. Tantos muertos. Sin mencionar la guerra de Gettysburg en Estados Unidos. Las que han sucedido aquí. En todo el mundo ha luchado por una independencia. Son muchas las guerras, Dios mío. No terminaría hoy si empiezo a mencionarlas una por uno. Y la gran cantidad de muertos que ha dejado cada uno en su época. Wow. Entonces Dios me dice, Jesús me dice, que todo esto será principio de dolores. Dios te bendiga, Wendy. Si esto es principio de dolores, vamos a calcular todos. ¿Cómo serán los dolores?
Si hablamos de la gran tribulación, se hace la siguiente mención: de que nunca ha existido una época como esta y jamás sucederá. O sea que el tiempo de la gran tribulación será única. ¿Y qué será las tantas cosas que van a suceder en ese tiempo? Lo de hoy, principio de dolores. Cuando empiecen los dolores, como dolores de parto también es descrito. Solo las mujeres que han tenido hijos, que han parido, saben cómo son los dolores de parto. Todo esto como dolores de parto. Y esto que está aquí, principio de dolores, lo que tenemos. Cuando lleguen los dolores ya para dar a luz representa que la iglesia esté totalmente lista, aleluya, para ser arrebatada. Cuando llegue el alumbramiento, entonces se va a la iglesia. Y después que la iglesia sea arrebatada o quitada, como quieran interpretar, pero se va, entonces vienen los dolores. Porque va a aparecer aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Señor, reprenda. Y va a tomar el control total de la humanidad que no pudo tener en el cielo. Porque tiene que hacerse la voluntad de Jehová en el cielo como en la tierra. Él quería gobernar, pues lo va a hacer aquí en la tierra. Se le va a dar 7 años de control. Y él se está preparando para su gobierno. Ahora, ¿nos estamos preparando nosotros para el arrebatamiento? Que Dios nos ayude. Todo esto que tú estás experimentando hoy, porque está en curso, no es más que principio de dolores. Gloria a nuestro Dios para siempre. Que Dios nos ayude a llegar. Vamos a dejarlo hasta aquí porque es mucho todavía lo que falta. Vamos a dejarlo hasta aquí. Quedamos en el 8. Y todo esto será principio de dolores. Creo que podemos dejarlo hasta ahí. Si alguien tiene una petición que sigamos, pues seguimos en el 9. De ahí en adelante. Y todo esto será principio de dolores. Que Dios nos ayude a llegar, mis hermanos. Agárrate de Jesucristo cada día más. Acércate más al trono de misericordia. Porque la venida de Cristo está cerca. Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios nos ayude a llegar. Recordándoles que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dios bendiga nueva vez y Dios les guarde.